En la séptima ronda del Campeonato de Chile del año 2011 jugaron Hugo López, jugador de Osorno de grandes condiciones, versus Álvaro Valdés, también un gran jugador. Los dos aspiran a obtener el Campeonato de Chile, acompañado de Pablo García de Punta Arenas. En esta ocasión jugaron una defensa siciliana, variante Nagdor, y tenemos un estudio de los ingleses. Este esquema recibe el nombre de sistema inglés. La idea principal es de que el negro va a atacar en el flanco de dama y preferentemente no va a enrocar, va a quedarse con el rey en el centro del tablero, que es más seguro que enrocar en este caso. Y el blanco, por su parte, va a obtener ventaja en el flanco del rey y a veces tratar de abrir el centro del tablero. H6 para impedir G5, enroque. Alfil B7, H4. Aquí la alternativa es jugar A3, que la vamos a colocar al final en un anexo con algunas partidas. Entonces continuó H4, B4. Aquí tenemos también dos alternativas. La más apropiada es caballo A4, como jugó Lenier Domínguez en la Olimpiada en el año 2010 en Siberia. El maestro Hugo López jugó caballo E2, que es una movida dudosa en que el negro inmediatamente queda con pequeña ventaja. Y el contragolpe central parece ser el más eficiente, dado que el caballo fue expulsado y dejó de controlar el centro del tablero. Entonces el negro jugó el contragolpe central. Lo más apropiado es alfil H3, D por E4 y G5. El blanco expulsa al caballo de la casilla F6, H por G5, H por G5, pero las negras le tienen una sorpresa porque juegan al contrajuego. Caballo F4. Aquí se pudo haber jugado, en vez de caballo F4, caballo G3. Pero después del salto al centro, caballo E4, caballo por E4, alfil por E4, alfil G2, cambiamos las torres,
después de caballo E5, las negras están mejor. Entonces, después de E por F3, las blancas jugaron caballo F4. Caballo E4 salta al centro, amenaza a la dama, única dama de 1. Y aquí tenemos una sorpresa que es el estudio que tiene Álvaro Valdés, torre por H3. Álvaro Valdés contaba de que esta variante la había estudiado contra López en el Campeonato de Chile del año 2009, pero que López le jugó G4, o sea, la variante Scheveningen, y no le permitió jugar esta variante. Caballo por H3, dudosa. Las blancas debieron jugar torre por H3 y a E5, torre H8 y obtener alguna compensación gracias a la clavada que está con respecto al rey. Aquí existen tres alternativas. La principal y mejor es dama A5, caballo B3 amenazando a la dama, dama B5, caballo D3 para capturar al peón B, torre C8, dama B4, dama por B4, caballo por B4, F5, G por F, caballo E por F6, con pequeña ventaja del negro. Otra alternativa a torre H8 es E por D4, donde inmediatamente el blanco puede capturar el punto B4, amenaza el alfil de B7, dama C7 y dama por D4. Esto también le da una pequeña ventaja al negro. Caballo G3 y aquí dama por D7, jaque. Si rey B1, caballo por F5 es muy fuerte, entonces dama por D7, dama por D7, torre por F8, rey por F8, torre D7 y alfil E4 con pequeña ventaja de las negras basado en el peón pasado que tiene en F3. La alternativa siguiente, la tercera alternativa, sería E por F4, tras lo cual el blanco tiene tablas. Caballo F5, dama A5, otra posibilidad es E por F3, pero torre F8 jaque, rey por F8 y la dama empieza a molestar por el flanco de rey. Rey E8, dama H8, caballo F8, caballo G7, rey E7, caballo F5, rey E8 con igualdad. Entonces, dama A5, caballo G7, jaque, rey E7, caballo F5, a pesar que lo puede capturar la dama, dama por F5, dama
P4 jaque, caballo C a D5, alfil por C5, caballo C5, dama D4, caballo E4, dama B4, tablas. Una alternativa, dijimos que estábamos en torre H8, era jugar dama C5, dama A5, que es lo más apropiado. Entonces ahora caballo B3 dijimos, dama B5, caballo D3, torre C8, dama por B4, dama por B4, caballo B4, F5, G por F y caballo EF6, con pequeña ventaja de las negras. En la partida, después de caballo por H3, el negro jugó E5 y caballo por F3. Si hubiese jugado caballo B3, las negras obtenían clara ventaja después de dama C7, presionando el punto F2, rey B1, torre C8, torre H2 y A5. La expansión del peón A es muy fuerte y la posición blanca no va a resistir la posición. Las negras tienen clara ventaja. Después de 5, como reiteramos, el blanco capturó caballo F3 y ahora dama A5. Buena movida. G6, aparentemente dudoso según Valdés, porque con F6 el negro está mejor. Entonces, pero también después de rey B1, caballo C3 jaque, B por C3, alfil por, hay que asegurar el material, C4, torre C8, las negras tienen ventaja. Después de G6 dijimos F6, que blanco jugó a 3, mala, quizás rey B1, casi lo mismo, A3, dama A4, buena, rey B1, torre C8. La presión sobre las piezas, sobre el flanco de dama, es muy fuerte. Este caballo también, que está en F3, está suelto. Torre H2, caballo C3 jaque, rey A1, caballo por D1, dama por D1, B por A3, B3. Tenemos acá un punto débil. Y después de dama C6 se está amenazando dama C3 jaque y mate y el caballo. Aquí en este momento Hugo López abandonó. Bueno, dijimos de que íbamos a mostrar algunas alternativas que después de alfil B7 decíamos que el ataque inglés era enroque, alfil B7, y en este momento el blanco jugó H4. Aquí una alternativa es A3, como lo han jugado los computadores, específicamente Houdini 1.5 al parecer. D5, E por D5, caballo por D5, caballo por D5, alfil por D5,
alfil G2 para jugar F4 y F5 y abrir el centro, torre C8 buscando complicaciones en C2, F4, fuerza al cambio de alfiles y dama C7, rey B1, caballo B6, dama E4, presionando el punto E6, alfil E7, caballo por E6, F por E6, dama G6 jaque, rey F8, alfil D4, amenazando al punto G7, fuerza a defender, y ahora todas las piezas blancas están participando en el juego, las torres columna abierta, alfil presionando G7 con la dama y las rupturas con F5, caballo D5, dama por E6, dama C2 jaque, rey A1, dama C6 intentando cambiar para aliviar la presión, pero dama F5, rey E8, alfil C5, excelente movida, fuerza a la toma de dama, y ahora torre por D5, dama C6 y torre DE5, excelente reagrupación de piezas, torre C7, torre E6, y las blancas tienen mejor juego a pesar de tener pieza de menos. La partida continuó, dama B7, dama H7, hostigando la torre para capturar el peón G, rey F8, no me deja, entonces la torre tiene que ir a F5, torre E5 con idea de torre F5, G6 impidiendo, pero se abre la posición y la torre puede capturar en G6, que fuerza el cambio de torres, y se amenaza torre F5 ganando. Entonces primero jaque, rey 2 y torre C5 amenazando cambiar. Aprovechamos de capturar un peón, rey G8, dama E6, rey F8, dama F5, recuperando la pieza de menos, rey G8, torre por C5, alfil por C5 y dama C5 ganando. Esta es una partida que jugaron los computadores Houdini versus Naum, ahora en enero, en el 2011. En la partida que continuó, Hugo López a G4, jugó H6, dijimos, alfil B7, H4, B4. Aquí también existían dos alternativas. Hugo López jugó la muy dudosa caballo C2, que a lo más en alguna de las variantes puede obtener un equilibrio de tablas. Pero la movida más interesante es caballo A4. La partida más moderna que se ha jugado es la que jugó Linier Domínguez, el gran maestro cubano, que tiene sobre 2.700 puntos de Elo en la Olimpiada en Rusia y en Siberia. Las negras jugaron dama A5, B3, caballo C5, A3, caballo por A4, A por B4, intermedia, amenaza a la dama, dama C7, y ahora capturan el caballo con B por A.
D5, ruptura central. Y ahora E5. Ese peón no puede ser capturado por alfil F4. Entonces, caballo D7, F4. Alcanza a juntar los peones en el centro del tablero. Caballo B6, tocando nuestro peón A. Torre H3. Excelente movida para unir la torre al flanco de dama. Caballo por A4. Alfil F2. Torre C8. Alfil E1. La idea es pasar la torre a B3. Y también el alfil E1 defiende B4. Caballo B6. Una alternativa es jugar alfil E7. Entonces ahora F5, E por F5, caballo por F5, dama por E5 y dama D4 con pequeña ventaja de las blancas. Entonces caballo E6, F5 igual, caballo C4. No podemos permitir ese elefante en nuestro sector de tablero, en nuestro territorio. Alfil por C4, dama por C4, F por E6, F por E6, dama D3, la clave del sistema porque está defendido D4 con el alfil D1, dama por D3, torre D a D3, rey D7, torre H, F3, amenaza a ingresar en el punto F7, en la séptima fila, alfil E7, torre F7, torre C, F8, torre D, F3, torre G8, G5, H por G, H por G, G6. Alfil D2, alfil C8, B5, torre por F7, torre por F7, rey E8 tocando la torre, torre H7, A por B, caballo por B5, alfil D7 y caballo D6, alfil por D6, E por D6, con ventaja de las blancas. La partida continuó de la siguiente manera. Centralizamos el alfil. El negro quiere penetrar por la columna, entonces no. A tocar las debilidades. El rey vale 4 peones y debe ingresar al juego. Aquí el problema, si dejamos que nos capturen o no. Entonces el blanco juega en C3 para cambiar peones. Torre por D6, torre G6, rey B7, torre G8. La idea principal es tratar de que el peón de G corone. La fuerza del rey para impedir el ingreso de este jaque. Rey D6, alfil E5. Interesante movida que si torre por torre A6 ganando. Rey C6, alfil D4. Rey D6, torre A5. Difícil partida. Rey C6, torre A1,
torre B5, torre A8. Pequeñas ventajas, a veces en otros torneos, en otros países, las ventajas son mucho más grandes. En cambio aquí, cuando hay grandes jugadores que participan, hay que ganar en los finales en forma muy ajustada. Rey C6, torre D8, torre E7, torre C8 jaque, torre A8, rey E6, torre E6, rey E3, esperando que nuestro adversario coopere, o sea, nos ayude a ganar la partida. Alfil F6, torre 8, torre jaque, rey D7, torre A7, rey E6, rey F4. Hemos progresado con el rey y con el alfil de la torre. Nuestras piezas están mejor dispuestas. Rey D6, alfil E5, jaque de nuevo. El mismo tema anterior. Rey C5, alfil D4, rey C4, rey E3. El negro está dejando que el peón de G avance. Torre F8, torre B7, un lance. Se amenaza mate. Torre F3, rey D2, E3 jaque para sacarse el mate. Rey E2, torre jaque, rey E3 y abandona. Se puede ver que el negro cayó en una jaula. Si se iba muy lejos, el peón G podía coronar, y aquí se metió en una red de mate sin darse cuenta. Torre F8, torre B7, torre F3 y red de mate. Esta partida jugada por Liniers Domínguez versus Amanov en la Olimpiada de Siberia en el año 2010.